Bueno, seguimos con las competencias. Por ahí no había checado bien que el video del otro que les mandé no se me grabó completo. Entonces, ahorita les estoy, o les voy a complementar pues lo que me faltó de la otra parte. Estábamos o nos habíamos quedado en los errores. Otra parte importante en las competencias interpersonales es la comunicación no verbal, así de manera rápida. El contacto visual, hay que manejar muy bien el contacto visual. Creo que ustedes, por ser en línea, no lo había quizá tocado, porque en línea es menos frecuente que sean este tipo de situaciones, pero eh, por ejemplo, uno como hombre, y obviamente con ustedes las mujeres es diferente, pero digamos que les pasa lo mismo, o sea, las mujeres con las mujeres y la mujer con el hombre. En este caso, por ejemplo, yo con los hombres tengo que tener cuidado con el contacto visual, porque entre personas, digamos, del mismo sexo, el contacto visual demasiado fijo es algo agresivo, o se puede llegar, para no ser determinista, se puede llegar a dar una mala interpretación, o que la otra persona haga una mala interpretación de que se está haciendo agresivo, y sobre todo al inicio de la terapia, ¿sí? Donde quizá todavía no conoces a la persona, y el contacto directo con los ojos, pues hay que saberlo manejar. O sea, cuando te veo a los ojos, o sea, directamente, cuando pues a lo mejor no te veo directamente a los ojos, ¿sí? La postura, que tengan una postura cómoda, que realmente se noten relajados. Quieren que no, uno piensa que no normalmente como terapeuta quizá, o como psicólogo, y las personas que vienen contigo sí se dan cuenta si tu postura física es de determinada manera, o si estás tenso, estás desesperado, te lo notan, ¿sí? Entonces, es muy importante, y obviamente si tú no estás cómodo, pues proyectas eso, y la persona por ende pues no se va a sentir del todo cómoda. Una pequeña sonrisa de vez en cuando, sobre todo las sonrisas se utilizan como reforzadores, si lo quieren ver desde el punto de vista cognitivo-conductual, ¿sí? Una sonrisa que refuerce a lo mejor conductas bien adaptadas de la persona que viene contigo, o a lo mejor para distendir el ambiente, una risa, un chiste, pero tienes que saberlo. Pero sobre todo la sonrisa es un reforzador. Normalmente lo utilizamos para reforzar conductas. Eh, Ustedes veanlo en el día a día, cuando alguien haga una bromita o algo así, si la mayoría de personas proyectan que fue agradable, la persona sigue. Obviamente hay que saber cuándo parar, pero la persona sigue. ¿Por qué? Porque voy a reforzar mi conducta, lo que estoy haciendo, a través de tu reacción. Entonces esto es muy importante. Nosotros lo hacemos de manera consciente en terapia. Le repito, la sonrisa como reforzador. Luego también los movimientos estos sutiles, asentando, que estamos escuchando, o sea, para que no se quede lineal la persona nada más hablando, hablando, hablando. Hay que también darle un reforzador a través de asentar con la cabeza, obviamente, pero aquí le estoy diciendo cuestiones de comunicación no verbal. Obviamente también lo vas haciendo a través de la palabra, que tengas, digamos, como una pequeña muletilla para eh, confirmar que estás escuchando a la persona, que la persona no la dejes nada más hablar así, porque luego pudiera parecer que nos estamos yendo, que nos estamos disociando como terapeutas. Hay que tener una congruencia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Eso es importante. Un volumen, perdón, de voz correcto, expresiones fluidas, ¿sí? Y el contacto físico, sobre todo al inicio, corto, pequeño, pero que haya un contacto físico, es decir, el saludo de mano, o el golpecito en la espalda cuando pase la persona. Nada más ahí, obviamente con cuidado, para que no se interprete con otra cosa, ¿sí? Entonces,
eh, esa parte es importante, ¿no? Les repito, un contacto físico sutil al inicio, antes de que la persona se siente, para que no se malinterprete. ¿Ok? Yo en lo personal, ya ustedes deciden y cada quien, les repito, se van formando ustedes como terapeutas. Yo nada más les platico mi experiencia. Si les gusta eso, lo toman. Si no, ustedes impriman su estilo. Yo en lo personal no doy besos en el cachete, en este caso pues a las mujeres. Simplemente un saludo o con, sobre todo mujeres, no tengo contacto físico, o sea, ni siquiera a veces de mano, solamente si ellas como que me extienden la mano, pero jamás les puedo decir que se ha prestado a un beso en el cachete, porque eso ya es otro nivel de implicación, ¿sabes? O sea, ya más algo más cercano en tema de amistad, pues tampoco algo más. Pero quizá usted las mujeres no sea diferente. Entre mujeres no sé, pero, o sea, no sé si hay en sí un problema, porque obviamente yo les puedo decir cosas, pero eso es como ustedes lo vayan sintiendo. Lo que sí es que ustedes como mujeres con el hombre tengan cuidado, porque los hombres luego son súper tendientes a enamorarse de sus terapeutas, ¿sí? Entonces esto va a ser muy importante. Ahora, en comunicación verbal, ¿sí? Hay algo que llamamos en terapia la clarificación. O sea, hay que exigirle, entre comillas, a la persona que viene con nosotros que elabore una afirmación. O sea, hay veces que sus afirmaciones son vagas, ambiguas o están implícitas. Suelen expresarse así como de, estás diciendo que, o sea, alguien te dice algo, pero es ambiguo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es clarificar esa ambigüedad. A ver, ¿a qué te refieres? Lo típico, ¿no? Es que sentí chido. ¿Qué es chido? A ver, descríbeme tú cómo vives esta palabra, ¿no? O a qué te refieres con chido, porque pues obviamente chido es como el ahorita. Ahorita puede ser en 5 minutos, en 1 minuto, en 1 hora, nunca, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes en el diálogo de la persona se clarifique, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante clarificar, pues obviamente para favorecer el mensaje, que sepa elaborar bien los mensajes, que haya una precisión en, en lo que nosotros hemos entendido que nos dice el paciente, porque luego de ahí vienen los malos entendidos. Y obviamente es muy importante que en terapia, eliminemos los malos entendidos. ¿Cómo los eliminamos? Clarificando, utilizando esta herramienta de la clarificación, ¿sí? Y sobre todo para pues matar los mensajes ambiguos. Otra cosa que hacemos en terapia son las paráfrasis. O sea, vamos a repetir las palabras o los pensamientos que la persona nos está comunicando, ¿sí? Pero vamos a resaltar, digámoslo así, de una manera selectiva lo más importante cognitivamente hablando, ¿sí? ¿Para qué? Para que, digamos, resuene en la persona, ¿sí? Y entonces esto, ¿para qué parafraseamos? Acuérdense, parafrasear es decir lo mismo que dijo la otra persona, pero con otras palabras, ¿sí? Entonces esto es muy importante. No sé, si yo les digo, quiero mucho a mi mamá, no puedo vivir sin ella, pues piensen ustedes cómo podrían decir lo mismo sin utilizar las mismas palabras, ¿sí? Sino cambiando. Normalmente lo que se utiliza o lo que hacemos es utilizar sinónimos, pero de una manera rápida. Obviamente esto, cuando no lo haces seguido, pues obviamente te cuesta trabajo. Cuando lo haces seguido, pues obviamente ya en algún punto lo van a hacer de manera natural, sin necesidad, o mejor dicho, no sin necesidad, ¿no? Sino sin esforzarse, ¿sale? Pues, sin esforzarse, porque obviamente en un principio pues cuesta trabajo parafrasear así una conversación, porque estás con el toma y daca, ¿sí? Y no puedo quedarme
este, ay, dijo esto fue lo importante, ¿cómo lo voy a parafrasear a lo mejor al final de la terapia para cerrar la sesión? ¿Sí? O mejor dicho, al final de la sesión, para cerrarla. Y luego te vas a perder todo lo demás que te está diciendo la persona. Entonces, esto es muy importante. También nos sirve la paráfrasis para que la persona tome decisiones. ¿Sí? Ayuda a eso, parafrasear ayuda a que la persona se escuche y tome una decisión en dado caso que tenga por ahí algún bloqueo. ¿Sí? También nos puede servir en sí tres cosas. Para que la persona que viene con nosotros, ayudarle a tomar decisión, sus propias decisiones, para que sepa que lo estamos escuchando, o sea, que haga consciente que lo estamos escuchando. Y tres, para profundizar sobre una idea. Entonces, normalmente, cuando van a utilizar la paráfrasis, lo pueden utilizar en todo, no solamente en terapia, o sea, lo pueden utilizar si se dedican a psicología laboral, a psicología educativa, a la psicología que sea, pero es una técnica que normalmente, pues, obviamente, específica de la terapia. Lo utilizamos normalmente para esas tres cosas. Sí, les repito, para que la persona sepa que estamos escuchándola, o sea, ¿sí? Que no sea como, a lo mejor hable 5 minutos, 10 minutos sin parar, la persona dice, realmente este cabrón me está escuchando, y al parafrasearle lo que nos dice, pues le damos esa sensación de que lo estamos escuchando, que obviamente si lo parafraseas, la gran mayoría de veces quiere decir que lo estás escuchando. Para profundizar sobre una idea, ¿ok? Y una idea, un pensamiento, y también lo utilizamos para que la persona tome decisiones. ¿Sí? No quiere decir que nada más parafraseando, pues ya vamos a hacer. Esto es en caso de que la persona tenga por ahí un bloqueo menor, ¿sí? Porque obviamente el tener problemas para tomar decisiones, pues puede tener algo más profundo. Si nada más es un bloqueo, porque está ensimismado en el problema, pues no sirve para esto. Ya saben, el reflejo es repetirle lo que nos dijo la persona, ¿sí? Repetir lo más importante del mensaje, en el tono, hasta en el tono emocional, ¿sí? ¿En qué nos ayuda? Igual, lo mismo, un poquito igual que la paráfrasis, para que la persona se sienta comprendida, ¿sí? Animar a la persona para que exprese más, ¿sale? Ayudarla a gestionar mejor los sentimientos y las emociones, y también para que se escuche, ¿sí? Para que haga introspección, porque hay veces que uno habla y no se escucha lo que dice y hay que regresarle el discurso, como decimos a veces en psicoanálisis, hay que regresarle el discurso. Otra competencia muy importante es la de saber sintetizar. Hay que saber resumir las cosas, ¿sí? Muy importante. A las cosas que sean ambiguas, sácale lo más importante. Eso es sintetizar, porque luego las personas son tendientes a darles vueltas, vueltas y vueltas. Recuerdo mucho un muchacho que vino conmigo por depresión y él había cambiado de terapeuta y me dices que me dicen que tú a veces das más de una hora. Y yo le comento, sí, pues en algunos casos que yo determine que pues necesito más tiempo para esa sesión, pues sí, pero o sea, tampoco es de que diario. Entonces él dijo, no, pero es que yo quiero que quedarme, ¿no? O sea, él quería seguir hablando. Entonces digamos que le di por su lado, o sea, le di lo que quería, pero para que se diera cuenta también, cómo es una terapia. O sea, ¿a qué voy con esto? Creo que estuvimos 3 horas, si no mal recuerdo, ese día. Ya un poquito menos de 3 horas. Él solito me dijo, ya aquí yo creo que le dejamos, dice, porque estoy como que repitiendo mucho las cosas, o sea, estoy redundando. Y le digo, exacto, es que también si uno se queda demasiado tiempo en la terapia, corres el riesgo de estar repitiendo lo mismo y ya no llegas a ningún lado. Y entonces por eso es muy importante que en las sesiones, aclararle a las personas en la primera sesión que tengamos, que hay que ir, digamos,
entre comillas, claros con lo que queremos trabajar en cada sesión, o de qué queremos hablar en cada sesión, porque también te sirve para saber si tú ya estás en vía de cambiar el ritmo de tu terapia, ¿ok? O sea, a lo mejor en un inicio ibas cada semana, pero llega un momento en que vas cada semana y llega una semana, va a llegar un punto en el que vas a decir, pues ahora no me pasó nada, no tengo mucho que contar, y a lo mejor lo rebuscas muchísimo. Y eso tiene que ver con que pues ya vas, eso es un síntoma de mejoría en la persona, cuando ya digamos vas cada semana y llega un punto, una semanita en la que ya no tienes que contar porque ya vas solucionando los temas, entonces se va cambiando la periodicidad de las sesiones cada 15 días, y luego llega un momento de que cada 15 días pues llega un punto en el que dices, ay canijo, también ya no tengo que contar, pero porque pues realmente ya no me está pasando como algo significativo que yo pueda traer aquí a terapia, y entonces ya lo puedes cambiar cada mes, y ya puede ser una vez cada 3 meses, y así, ¿no? Ya estoy exagerando a lo mejor. Normalmente ya cuando das la separación de una sesión cada mes, ya es como, ya casi, vas de salida. Siempre y cuando tengamos este proceso, ¿no? De una semana, luego cada 15 días, porque por ejemplo yo tengo personas que vienen cada mes desde el inicio, porque esa es su posibilidad. Obviamente le aclaramos que el avance va a ser más lento, etcétera, etcétera, y ahí ya se maneja diferente, ¿ok? Pero nada más para que ustedes lo sepan. Ahora, es muy importante saber elaborar preguntas abiertas, ¿sí? O sea, que no nada más sean preguntas cerradas, ¿sí? ¿Qué, cómo, por qué? Sobre todo el para qué, cuándo, dónde, quién, ¿sí? Porque luego, y refuercen, o sea, refuercen, o mejor corroboren, perdónenme, ¿sí? Esta parte de la clarificación es muy importante. Hay veces que las personas te hablan una sesión de alguien y ellos obviamente en automático dicen, ok, yo ya le había hablado de él de manera muy, muy, muy esporádica, o sea, 15 segundos le hablé en una sesión de tal persona, y entonces llega una sesión posterior, no sé, es un mes, 2 meses después, donde te empiezan a hablar muchísimo de esa persona, asumiendo que tú sabes quién es. Entonces hay que clarificar, ahí es muy importante también para las preguntas abiertas, o sea, ¿quién es? ¿Quién es de quien me estás hablando? Ah, ¿te acuerdas el muchacho? Ah, ok, pero hay que profundizar, a ver, él quién es y todo este rollo para tener un contexto, ¿sale? Entonces, muy importante, hay que saber elaborar las preguntas, abiertas, pero también las preguntas cerradas. Hay veces que necesitamos un sí o un no. Así es sencillo, en ocasiones necesitamos un sí o un no como respuesta. Ahora sí que como el video de los hermanos de Monterrey, creo que fue hace 10 años, de sí o no, que le están preguntando algo y la persona le da vuelta, de sí o no, o sea, simplemente respóndeme sí o no, ¿sale? Entonces también, obviamente nosotros no le decimos así a la persona que viene con nosotros, pero sí es muy importante que la persona en ocasiones no responda con preguntas, pero mejor dicho, que nos responda nuestras preguntas cerradas. Es decir, es un sí o un no, no empieces porque ahí, por ejemplo, podemos hacer una pregunta cerrada. La persona puede utilizar un mecanismo de defensa, ya saben que son inconscientes, y empieza a explicar. Y es así como que, a ver, yo necesito saber sí o no. Si empiezas a explicarme, y ojo, a veces pasa, si me empiezas a explicar esto, se va a perder un poco de la sesión, porque muchas veces le pasa a las personas que te empiezan a hablar o sea, te quieren justificar o explicar alguna situación. Tú hiciste una pregunta que se contestaba con un sí o no, se extienden a quererte explicar, y luego cuando terminan la explicación ya no se acuerdan de qué estaban hablando o cuál era el punto, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Hay que saber elaborar preguntas cerradas, o hay que decirle a la persona, ahora, que es una pregunta cerrada. Ahora, si ustedes detectan, o la misma persona que viene contigo te va a decir, a ver, necesito contarte esto, o sea, me estás haciendo una pregunta cerrada, sí, pero necesito explicarlo.
hagan caso a la persona, dejen que se exprese, no vayan a cometer el error de, no, es pregunta cerrada y mira, porque es un mecanismo, no, déjala que se exprese. Ya tú valoras si en la expresión de la persona, pues más bien lo utilizó como mecanismo de defensa o si sí tenía un valor en la terapia la explicación, ¿sí? Algo muy importante, otra competencia, que esta quizás sea de las cosas que más cuesten trabajo, que es la confrontación. Hay que saber confrontar a la persona que viene con nosotros. Yo normalmente les digo, ustedes busquen su estilo, les repito. Pero yo normalmente les digo, o sea, está bien 1, 2, 3 sesiones si tú quieres, de te escucho, cómo has sufrido, la palmadita en la espalda, pero ya después, hay que confrontar. ¿Por qué? Porque si no cometemos podemos caer en el error de tener un tapete. Acuérdense, un tapete es estas personas que les gusta tirarse al piso, contarte cómo sufren, los levantas, pero otra vez se vuelven a tirar. Entonces la confrontación también sirve para eso, ¿no? Para que te dejes de vivir como víctima y empieces a hacer un poquito, introspección, ¿sí? Entonces eso va a ser muy, muy importante. Eh, ¿Qué podemos confrontar o qué hay que confrontar? ¿Conducta verbal o conducta no verbal? O sea, me estás diciendo esto o no, ¿y eso te enojó? No, no me enojó. Avísale a tu cuerpo, obviamente no le dices así, ¿no? Pero dices, ok, dices que no te enojó, pero tu lenguaje verbal, es decir, tu tono y hasta tu cuestión corporal me dice que estás enojado, pero tú verbalmente, en palabra, me dices que no, entonces ahí hay una incongruencia, entonces ahí digamos que se tiene que confrontar, ¿sí? ¿Para qué? Para que se quite esa ambigüedad, porque se está haciendo ambiguo. Comportamientos hay que confrontarlos. O sea, me dices, por ejemplo, no, yo ya estoy con toda la actitud de año nuevo y voy a ir al gimnasio y ya es diferente y a mí me pasaba mucho con una persona que tenía en línea, un muchacho me decía, no, ya quiero porque ya quiero hacer cosas, no quiero dejar de depender de mis papás, etcétera. No tenía la necesidad, pero él sabía que necesitaba pues hacer más, ¿no? Y entonces él lo que hacía mucho es que en la sesión como que agarraba mucha energía y sí, sí, claro. Y entonces le dábamos sugerencias de cosas que él podía hacer para mejorar, ¿sí? Obviamente él iba a decidir qué, pero obviamente tenía que hacer algo también. Y él siempre era de, no sé, por ejemplo, si era, normalmente él buscaba las sesiones el lunes. Y entonces él decía, ok, pero ya mañana es martes y no, entonces para el siguiente lunes empiezo. Y me decía, ¿qué le parece si la siguiente sesión la tenemos, les pongo un ejemplo, 8 de la mañana? Él quería lo más temprano porque normalmente se despertaba tarde. Entonces, para empezar con todo, ¿sí? O sea, o sea, él pensaba en su esquema de creencias era cada lunes, inicio de semana, es como que empieza algo nuevo, pero no lo puedo empezar el martes. Un mecanismo de defensa, ¿sí? Un pensamiento mágico, como lo quieran ver de diferentes perspectivas. Entonces, ahí yo lo que tenía que hacer era confrontar ese comportamiento. En algún punto lo confronté. O sea, decirlo, ya te diste cuenta que estás utilizando esto como pretexto para no hacer las cosas, porque qué diferencia, porque luego lo llevó a, más o menos inicié con él un octubre, recuerdo, de hace 3 años, y entonces recuerdo que llegó diciembre, ya venía diciembre y estaba me acuerdo que en diciembre, en los primeros de diciembre me dijo, bueno, todo esto para iniciar bien el año, entonces cuando empiece el año voy a hacer todo eso que hablamos. Y entonces ahí ya yo en ese punto digamos que lo confronté. ¿Te has dado cuenta que lo estás utilizando como pretexto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre empezar un martes, un sábado, un domingo, un miércoles a un lunes? ¿No? Y entonces ya empiezas como un poquito a desmontarle ese pensamiento, pero porque desmontarle en el sentido de que él reflexione,
de que es un comportamiento que le está causando un problema, que le está evitando moverse y que está haciendo que se justifique su comportamiento y lo confrontas, ¿no? Para que él llegue a su propia conclusión, obviamente, no para decirle directamente que ese pensamiento está mal y este rollo, sino hay que hacerlos caniquear, como yo digo, hay que hacerlos pensar. Ahora, ¿cómo puede reaccionar una persona que va contigo cuando tú lo confrontas? Negación, confusión, eh, te da por tu lado, o sea, acepta, pero es algo nada más para que el terapeuta ya, tranquilo, ¿sí? Y digamos que esas son, digamos, tres resistencias que puede haber: la negación, la confusión y la aceptación, le llamamos aceptación falsa. La cuarta opción sería algo ya más adaptativo, que sería la aceptación genuina. Oh, okay, me cayó el 20. Necesitaba que alguien me confrontara. Nadie me lo había dicho. Normalmente te lo dicen así. Nadie me había dicho eso. Pues sí. ¿Quién te lo va a decir? No, no sé si recuerdan que ya les había contado. Yo dando terapia tenía una persona que se enojaba muchísimo. Muchísimo. La persona se enojaba mucho, o sea, reaccionaba de manera a veces hasta violenta. La terapia violenta me refiero verbalmente, y sí me decía a veces de ya Guillermo, ya vas a empezar con tus pendejadas y que no sé qué y que la fregada. Entonces un día, detectando que ella, no, de sus situaciones problemáticas era que le encantaba tener la razón y quería decirle a todo el mundo qué tenía que hacer. Ella prefería tener la razón a que la quieran o aprender. Para ella la razón era lo más importante. Entonces yo recuerdo que yo tenía este anillo y tenía un bonsai antes aquí en mi consultorio, y le dije, ¿este anillo es grande? Le hice la pregunta, ¿este anillo es grande o pequeño? Y me dice, pequeño. Y yo le dije, es grande. Y se empezó a desesperar. Y me dijo, ya vas a empezar con tus cosas. Le digo, ¿qué pasa si te demuestro que este anillo es grande? Y me dice, no puedes hacer eso. Y entonces puse el anillo en la mesa, agarré una piedrita muy chiquita del bonsai y la puse dentro del anillo. Y le dije, el anillo es grande porque es más grande que la piedra. Y entonces se quedó callado y le dije, es que ese es el punto. Le digo, tú prefieres tener la razón que aprender o que te quieran. Esa es una confrontación. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que tienen que confrontar así. Yo nada más le estoy dando el ejemplo de una manera en la cual yo confronté a la persona. ¿Sale? Entonces esto es importante.